Buenas tardes, aquí comienza el Semanario Obrero, el espacio institucional de la Unión Sindical Obrera USO. Hoy en nuestro programa queremos dedicarle un espacio bastante amplio a lo que fue el hecho ocurrido en Barrancabermeja el 16 de mayo de 1998, una masacre donde desaparecieron alrededor de 25 personas y otras tantas perdieron la vida. Precisamente para hablar de este tema, hoy nuestro invitado en el set es el señor Jaime Peña, quien hace parte del colectivo 16 de mayo. Don Jaime, muy buenas tardes y bienvenido a nuestro programa. Gracias, Lina, buenas tardes y muy complacido por la invitación a este espacio. Bien, próximamente este 16 de mayo, este hecho que enlutó a Barrancabermeja en 1998 cumplirá 18 años, don Jaime. ¿Cómo podemos recordar esto que sucedió y que, como ya lo decía, marcó a Barrancabermeja? Bueno, pues Lina, es un hecho que durante estos 18 años no solo marcó nuestras vidas, sino que marcó y partió en dos la historia de Barrancabermeja, puesto que a partir de esos hechos se empezó a decir que Barrancabermeja era una antes del 16 de mayo y otra después del 16 de mayo. Barrancabermeja, pues es cierto y es conocido de todo el mundo de que ha sido o fue y ha sido marcada muy fuertemente por el conflicto armado y hechos de esa naturaleza aquí en Barrancabermeja nunca se habían presentado, a pesar de que eran muchas las muertes selectivas y muchos los desaparecidos que habían ocurrido antes de ese hecho, pero ninguno con la connotación como la que tuvo la masacre del 16 de mayo del año 98, puesto que esa noche asesinaron a 7 jóvenes y 25 más fueron detenidos y desaparecidos de manera forzada, los cuales en un lapso más o menos entre 20 y 23 días fueron asesinados de manera paulatinamente, de los cuales hoy, 18 años después, no sabemos nada. Una de esas víctimas es el hijo precisamente de don Jaime Peña, Jaime Yesid Peña, quien tan solo tenía 16 años, don Jaime. 16 años, 2 meses tenía de haber cumplido. Él era estudiante del colegio en F. Kennedy, cursaba 9º grado y pues esa noche, inesperadamente, nosotros estábamos en la casa reunidos y él salió común y corriente y se sentó en el antejardín de la casa con otros compañeros de la cuadra y a los 3 o 4 minutos llegó 2 tipos encapuchados y de ahí, de ese círculo donde él estaba, se llevaron a 2 muchachos, entre esos a mi hijo. Claro que sí, también así como el hijo de don Jaime, también muchos jóvenes, muchas mujeres fueron víctimas de esta masacre que pues no tuvo ni siquiera pues distingo entre sexo masculino, femenino, ni mucho menos edades, don Jaime. No solo eso, Lina, sino que no es como quisieron hacernos creer desde un principio de que venían con lista en mano para llevarse a los que supuestamente decían ellos que eran guerrilleros o colaboradores de la guerrilla. No, eso fue una vil mentira más, una mentira más de las que en ese momento nos dijeron no solo a los familiares, sino a la ciudadanía de Barrancabermeja, puesto que uno entiende que si vienen con una lista, pues vienen con nombres específicos, pero no, aquí llegaron usted, pum, para el camión y vámonos. No, eso fue otra de las mentiras que nos dijeron en ese momento, no solo los paramilitares, sino la misma institucionalidad. Don Jaime, después de este 16 de mayo, ¿qué ha transcurrido en la vida de ustedes como familiares? Pues Lina, partió en 2 también la vida de las familias. Yo pongo como mi ejemplo el hecho de que pues yo nunca me imaginé estar en escenarios de esta índole, pero a partir de ese hecho pues mi vida dio un giro de 180 grados y pues yo era un asesor de seguros y a raíz de ese hecho comenzó a declinar mi labor
de que yo desempeñaba como asesor de seguros, hasta que llegó un tiempo en que me vi abocado a renunciar de mi trabajo porque pues el tiempo no me daba para desempeñarme en él, sino que me mantenía en estos círculos y en este reclamo de verdad, de justicia y en escenarios de incidencia política. Y entonces, antes de que me echaran por la puerta de atrás, pasé mi carta de renuncia. Si bien es cierto que don Jaime Peña ha liderado todo este proceso pues, de tratar de buscar justicia de verdad y pues también de una reparación integral, hemos visto que aparte de él pues también hay dos mujeres que con usted pues lideran este batallar, ya que pues podríamos decir también que las otras personas se sienten atemorizadas al exigir pues justicia a un Estado. Sí, pues nosotros nunca dijimos o nos postulamos o el colectivo nos eligió como líderes, sino que la fuerza de los acontecimientos nos fue llevando y pues como tú decías, las otras dos chicas, tanto Rocío Campos, que tiene un hermano desaparecido, y Luz Almanza, que era el esposo, el que está desaparecido. Entonces pues la fuerza de las circunstancias nos fue llevando y hoy en día nos encontramos en este escenario liderando el proceso de todo el colectivo de familiares del 16 de mayo. Me imagino que no ha sido fácil, don Jaime. No, nunca, no ha sido fácil, porque en el transcurso de estos 18 años, no solo las amenazas, las estigmatizaciones, los seguimientos, hostigaciones y lo más grave, dentro del colectivo familiares nos han asesinado a 5 familiares del colectivo en el transcurso de estos 18 años de verdad, justicia y reparación, que ha sido nuestro grito de batalla durante todo este tiempo. Bien, hablemos precisamente de eso, don Jaime, de la justicia. ¿Cómo ha sido el papel de la justicia en todo esto? Mira, ante eso, solo lo único que podemos decir es que lastimosamente el accionar y el tránsito de la justicia ha sido un caminar paquidérmico, porque en 18 años, pues es cierto que en estos momentos hay unas personas que están condenadas ya por los hechos del 16 de mayo, pero lo que nosotros decimos es que los que están condenados son los idiotas útiles, o sea, los victimarios, pero los que están en 1, 2 o 3 escalones más arriba no sabemos dónde están y cuándo se va a conocer la verdad de esos personajes que por A o X motivo tuvieron mucha relación de estos hechos del 16 de mayo del año 98. La ley de justicia y paz, don Jaime. Bueno, nosotros desde un principio hemos sido muy críticos, y fuimos y somos críticos de la ley 975 del 2005, porque vimos que no era la ley que nosotros esperábamos, que nos iba a favorecer a las víctimas, que somos los que hemos puesto la sangre, el dolor y el llanto, y en cambio sí salió para favorecer a los victimarios, cosa que no veíamos por qué debía ser así, puesto que las mayores, las mayores prerrogativas han sido para los victimarios. Vamos a seguir hablando ahora de los victimarios, de qué ha pasado con estas personas que han sido pues autores intelectuales y materiales en estos hechos que ocurrieron el 16 de mayo de 1998, después de la pausa. Una convención colectiva establece y cuida las relaciones de trabajo en una empresa. En Ecopetrol tenemos una convención colectiva y en ella está pactado que las jornadas de trabajo son de 8 horas diarias. Más aún, cuando los trabajadores en las refinerías están expuestos a grandes cargas laborales, agentes químicos, agentes tóxicos, altos niveles de ruido y altas temperaturas, entre otras. Obviamente, esto genera más desgaste físico y mental a comparación de otros trabajos. Por esta razón y muchas más, dile no a los turnos de 12 horas.
Seguimos en el informativo de la clase obrera, hoy hablando de esos 18 años que han transcurrido después de la masacre del 16 de mayo de 1998. Sus familiares, los familiares de estas víctimas exigen justicia, verdad y una reparación integral y desde luego la garantía de no repetición. Asimismo, exigen que las personas que cometieron estos hechos sean realmente judicializadas, que realmente haya una justicia que pueda, pues, por llamarlo de alguna forma, cobrar esta forma como fueron arrebatados sus seres queridos. Don Jaime, hablemos de los victimarios. Hemos visto en el transcurso, pues, de estos últimos meses que esas personas que tuvieron que ver con la masacre, que son los comandantes paramilitares, han sido absueltos. Pues lastimosamente esa es la triste realidad. Uno ve que, por decir algo, una persona comete un delito menor, digo yo, comparándolo con los de estos personajes, un delito menor de que por algo que es motivo, por las circunstancias de la vida, se roba algo para llevarle de comer a su familia y esa persona le meten 4, 5 y 6 años de cárcel. Y un personaje de estos, como de los victimarios, que ha cometido centenares de crímenes, de torturas, desapariciones forzadas, entra en un proceso de negociación y brinda o da unas versiones libres, supuestamente, dicen ellos, para decir la verdad, cuando lo que uno ve es allí que entran a justificar sus hechos, los crímenes, porque lo que empiezan a decir es que sí, lo matamos o lo desaparecimos porque era un guerrillero o porque era un colaborador de la guerrilla. Entonces, de entrada, están justificando los crímenes. Entonces, ahí uno ve que ya no hay como ese acto de contrición de decir yo estoy arrepentido de lo que hice. Entonces no estamos satisfechos, aunque nosotros no pedimos justicia como retaliación por un hecho en un son como de venganza o no. Lo que queremos es que haya una justicia acorde con el delito cometido. La semana pasada veíamos en audiencia pública alias Bedoya y Julián Bolívar, comandantes paramilitares, y ahí en ese mismo escenario estaban las víctimas, estaban los familiares de las víctimas y testimonios tan desgarradores, pero pues uno ve que es como una verdad a media de la que dicen estas personas, como que todo se confabula a favor de ellos. Bueno, yo te quiero hacer claridad en eso, que los familiares del colectivo 16 de Mayo no estuvimos ahí, porque eso ofendía nuestra dignidad, partimos de ahí. Y haciendo eco a nuestro lema del colectivo, que es memoria y dignidad contra el olvido, entonces nosotros nos hemos parado en ese punto que prima primero la dignidad de las personas. Entonces, por dignidad no estuvimos allí, ni vamos a estar. Lo uno, porque nuestra demanda y nuestra pelea no es con los paramilitares, nuestra demanda es contra el Estado. Y es el Estado el que nos tiene que responder. Es más, esas fueron mis primeras palabras cuando me tocó intervenir en la mesa de diálogos de La Habana. Yo estoy aquí no porque sea víctima ni de las FARC, ni yo soy víctima de crímenes de Estado. ¿Por qué? Cierto es que la masacre la hicieron los paramilitares, pero se hizo con la anuencia y eficiencia de la fuerza pública de la época. 1. 2. Los paramilitares fueron creados por decreto por el gobierno. Entonces es el gobierno el que me tiene que responder a mí, a mi familia, y no solamente a mi familia, sino a la sociedad barranqueña, que también fue afectada por los hechos del 16 de mayo. Entonces es el Estado el que nos tiene que responder. Entonces, en base a eso, mal haríamos en presentarnos en semejante circo para avalar eso. Entonces no estuvimos allí ni vamos a estar. Nuestra demanda es contra el Estado, tenemos una demanda administrativa, una demanda penal, además que el caso está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esperando que se pronuncie para de ahí pasar a la Corte Penal Internacional, que es la que va a emitir un fallo. Esperamos sea condenatorio no solamente por omisión, sino por acción.
Es entonces la posición que asume el colectivo 16 de mayo ante estas audiencias públicas que se han dado con jefes paramilitares aquí en Barranca Bermeja en busca de una verdad. Don Jaime, después de todo esto, también ustedes han recibido los cuerpos de sus familiares. Se entregaron algunos en el año 2009 y, si mal no recuerdo, en el año 2013. Sí, el 23 de enero del 2009 nos entregaron los primeros 5 restos. Resulta que a finales del último semestre del 2008, en la finca La Musanda, vereda de Sabana de Torres, en un municipio de Sabana de Torres, se encontraron 5 fosas y en esas fosas, en una fosa habían 2 cuerpos. De esas 5 fosas nos entregaron 5 restos que fueron identificados como las familias correspondientes a la masacre del 16 de mayo. Los otros restos todavía están en cadena de custodia en medicina legal, porque la pregunta que siempre nos hemos hecho y que la hemos hecho en muchos espacios a nivel nacional e internacional es: ¿cómo es posible que con los adelantos de la ciencia, después de 7 años, no haya sido posible identificar a quién pertenecen los restos que están allí? Porque es cierto que fueron 2 hermanos. En la masacre hubieron 2 parejas de hermanos, la de los gemelos, y estos restos que están allí son de una familia que tiene un sobrino y un tío desaparecidos, pero no saben si los restos corresponden al sobrino o al tío. Pero ¿cómo es posible que después de 7 años todavía no haya sido posible identificar a quién pertenecen, si al del tío o al del sobrino? Entonces todavía tenemos esa incógnita que no han sido capaces de descifrar ni medicina legal ni fiscalía, y seguimos en esa espera a ver hasta cuándo es que nos van a decir a qué persona pertenecen esos restos. Claro que sí. Bien, don Jaime, como él ya lo mencionaba anteriormente, estuvo en La Habana en la mesa de diálogo entre la guerrilla de las FARC y el gobierno nacional. Él ya nos va a contar acerca de esta visita allí en Cuba, pero mientras tanto los invito para que veamos de qué forma transcurrió el lanzamiento de la campaña Unidos por Ecopetrol en la ciudad de Cartagena. Este y otros hechos a continuación. A ritmo de pitos y tambores, alrededor de 300 personas entre trabajadores, líderes comunales, religiosos, sindicales, políticos y comunidad en general firmaron el compromiso por la defensa de Ecopetrol en el marco del lanzamiento de la campaña Unidos por Ecopetrol, defiende lo que es tuyo, el pasado 12 de mayo en la ciudad de Cartagena. El evento, que fue realizado en la Plaza San Pedro Claver, contó con la participación del presidente del Consejo Distrital de esta ciudad, Javier Curi, el personero auxiliar Luis Ernesto Ramírez, el coordinador regional de Sede Trabajo Leonardo Jiménez, el representante de la Coordinadora del Caribe Rafael Cabarcas, el padre Jorge Camacho Chaín, el representante y vocero de Justicia Tributaria Mario Alejandro Valencia, el presidente nacional de la Unión Sindical Obrera César Los Arenas y el presidente de la USO Subdirectiva Cartagena José Franklin Ibargüen. Un balance muy favorable. En la mañana se hizo el lanzamiento de la campaña ante los medios de comunicación, y en la tarde aquí en la Plaza San Pedro Claver se hizo el lanzamiento con las fuerzas vivas en un acto público. Se explicó la importancia que tiene Ecopetrol para el país, qué va a pasar si nuestra empresa es privatizada, es liquidada, y hemos explicado la estrategia que se trae por parte del gobierno nacional con la división de nuestra empresa en filiales para facilitar un escenario de privatización. Por eso hicimos el llamado para que nos comprometamos todos desde las diferentes instancias donde estemos participando, desde la academia, desde los sindicatos, desde los ambientalistas, desde los escenarios de construcción de política pública, desde las alcaldías, consejos municipales, etcétera, para que nos comprometamos en la defensa de Ecopetrol, como quiera que debe ser un compromiso de todas y todos los colombianos. Dentro de las exposiciones se destacaron temas como la defensa de Ecopetrol, la 90 de Propilco con la ponencia Propilco Petroquímica Patrimonio de todos los colombianos. Se habló de la necesidad de crear la banda transportadora de coker para evitar la contaminación ambiental debido a este derivado del petróleo, y se hizo alusión además a la unidad de empresa para que Ecopetrol, Reficar y Propilco sean una sola.
Entonces lo que estamos diciendo es que debe rescatarse y volver a que ese patrimonio que se llama Propilco sea integrado. La razón social Propilco debería desaparecer. La razón social Reficar no tiene hoy razón de ser, porque repito, son 99.9% Ecopetrol, y debe ser Ecopetrol la que lleve y la que identifique como razón social esos patrimonios. Dirigentes nacionales y regionales de varias subdirectivas de la USO a nivel de todo el país apoyaron la actividad, que en todo momento trató de involucrar a la ciudadanía en defensa de Ecopetrol. Como dirigente de la USO Nacional que estamos liderando esta campaña, felicito a los compañeros de la subdirectiva de Cartagena, porque queda demostrado de que el pueblo cartageneso quiere realmente luchar por defender Ecopetrol. La campaña Unidos Defendamos lo que es tuyo es una campaña donde necesitamos que todos los 47 millones de colombianos realmente nos metamos en la mente de que el patrimonio nacional no puede ser privatizado. Por consiguiente, satisfactorio, esto es el comienzo, es una tarea muy larga. Tenemos que seguir por el resto del país, en las diferentes ciudades. La otra semana estamos en la ciudad de Villavicencio y solo le pedimos al pueblo colombiano que no dejen acabar a Ecopetrol como lo quiere hacer el gobierno. Ecopetrol es de 47 millones de colombianos. El lanzamiento de la campaña Unidos por Ecopetrol defiende lo que es tuyo, que también se hizo ante los medios de comunicación, es a nivel nacional y continuará en otras partes del país. Con un dato muy sencillo se puede explicar a cualquier colombiano la importancia que tiene Ecopetrol para el país. Ecopetrol en los últimos 5 años, con corte a 31 de diciembre del año 2014, le transfirió al Fisco Nacional 40 billones de pesos por efecto de utilidades. ¿Y por qué? Porque el mayor accionista de Ecopetrol es la nación. Si estas utilidades se le lleva a una empresa multinacional o los dueños de Ecopetrol, pues los colombianos, independientemente de a qué estrato social pertenezcan o en dónde nos desempeñamos, vamos a tener que pagar impuestos. Ecopetrol es clave en la construcción de política pública, Ecopetrol es clave como patrimonio público en la construcción de paz. Por eso es importante que defendamos esta empresa. El gobierno no está vacilando, hay que explicarle eso a las comunidades. Privatizaron Isagen y eso mismo pueden hacer con Ecopetrol. En Bogotá el alcalde Peñalosa anunció la semana pasada la venta de la ETB, por lo tanto, defendamos a Ecopetrol. Como lo mencionábamos antes de ver los hechos que también son noticia aquí en el Semanario Obrero, don Jaime Peña estuvo en La Habana como representante de las víctimas aquí en Barrancabermeja y en el Magdalena Medio, interlocutando con la mesa de diálogo entre las FARC y el gobierno nacional. Cuéntenos de manera general, don Jaime, el objetivo de esa visita. Bueno, primeramente que todo tengo que decir que aquí en Barranca no hubo una reunión previa para elegir quién iba a representar a las víctimas. Entonces yo prefiero no decir que iba como representante de las víctimas porque no fue así. Yo fui, es más, yo me atrevo a decir hoy que hoy todavía después de 2 años no sé por qué me eligieron. Porque el primer sorprendido cuando me llamaron para darme la noticia de que tenía que viajar a Cuba fui yo. A mí me entró una llamada al celular el miércoles como a las 5 de la tarde y me dicen, señor, esto que usted va a escuchar es estrictamente confidencial y no se lo puede decir a nadie. Usted ha sido elegido para participar en la primera mesa, la primera delegación de víctimas que va a ir a la mesa de diálogo de La Habana. Si yo ya, ¿cómo así? Y entonces mañana tiene que presentarse en el aeropuerto a las 7 de la mañana porque sale para Bogotá. Entonces, sí, pero ¿cómo? Yo no tenía ni idea, el primer sorprendido fui yo. Entonces, no sé cuáles fueron los criterios que tuvo la Conferencia Episcopal, ni la Universidad Nacional, ni mucho menos Naciones Unidas, a no ser que el trabajo que yo he hecho durante todos estos años haya incidido para que hubiera estado en esa escogencia. Lina, no lo sé, a la altura no lo sé y nunca lo he preguntado porque de seguro que eso no me lo van a responder. Y así ha pasado con muchas de las víctimas que hemos estado, o que estuvimos, en La Habana. Entonces, yo sí quiero dejar claro que fue una decisión muy personal de estas personas allá en Bogotá las que me escogieron. Y entonces, dejando eso ya claro, la intervención
El primer reconocimiento que yo hago de eso es que para mí, como víctima directa del conflicto, fue algo muy importante, primero por el reconocimiento como víctimas que se nos daba el solo hecho de estar allí en ese semejante escenario. Entonces, para mí eso fue muy importante y, como lo dije yo en mi intervención, es la primera vez en el mundo que en un conflicto interno de una república, de una nación, las víctimas del conflicto estemos frente a frente a los victimarios. Eso nunca se había dado. Entonces, eso es un momento y un hecho histórico. A partir de ahí, todo ha sido ganancia. La percepción que yo tuve de ese escenario fue un escenario, una percepción como de construcción, de un proceso de diálogo para bregar a que las partes enfrentadas llegaran a unos acuerdos para finalizar el conflicto. Yo lo tenía muy claro, lo tengo muy claro, que eso no es para firmar la paz, no. La finalización del conflicto es como la cuota inicial para la construcción de la paz. Bien. ¿Qué tienen programado para este día? Bueno, para el lunes 16 tenemos, a partir de las 9 de la mañana, los familiares del colectivo vamos a llegar con la galería a la plazoleta de Telecom, vamos a empezar a instalarla y esperamos que ya cuando sean las 10:30 más o menos, 11, para abrir el evento como tal, a las 11 de la mañana, con una homilía oficiada por el padre Joaquín, y se abren los actos políticos, las intervenciones de las organizaciones que nos vayan a acompañar. Desde ya, aprovecho este momento para hacerle un llamado a la Unión Sindical Obrera. Por favor, compañeros, ese día estén con nosotros allí, saquen su galería. Ustedes son una de las organizaciones más victimizadas a nivel nacional, entonces me parece que es pertinente que estemos allí todos con la galería de nuestros muertos, de nuestros desaparecidos, porque es el momento de hacer memoria y el que hace memoria está pendiente de que esto no vuelva a suceder. Así es. Don Jaime, muchas gracias por habernos acompañado en nuestro programa y pues también deseamos que por fin ustedes encuentren justicia y la verdad, que es el camino pues que ustedes han recorrido en todos estos años. No, Lina, pues de nuevo reiterarte nuestras palabras de agradecimiento por invitarnos a tu programa y pues desde aquí un abrazo fraterno para los compañeros de la USO que han estado con nosotros codo a codo desde el mismo momento de los hechos, lo mismo que fue la OFP y que en aquel momento había la Coordinadora Popular, que era la que estaba aquí en Barranca Bermeja, pues, y al Programa de Desarrollo y Paz y a la Iglesia, en compañía de aquel gran hombre que hoy desde el cielo nos seguirá acompañando y seguirá mirando el proceso de nosotros, como fue el Monseñor Jaime Prieto Amaya. Son las palabras de don Jaime Peña, quien lidera, uno de los líderes del colectivo del 16 de mayo. Allí están reunidas todos los familiares de las víctimas de la masacre del 16 de mayo ocurrida en la comuna 7 de Barranca Bermeja en el año de 1998 y que este 16 de mayo conmemora precisamente 18 años de este hecho y quienes esperan verdad, justicia y una reparación integral para que estos hechos nunca más vuelvan a ocurrir en Barranca Bermeja, en la región y desde luego en Colombia. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado en nuestro programa, el Semanario Obrero, el informativo de la clase obrera.